Bueno, buenas tardes a todos. Creo que podemos empezar con una puntualidad increíble, sugerida por nuestro presidente, el doctor Sanz. Y hoy tenemos la satisfacción de presentar al doctor Emilio García Ibáñez. El doctor García Ibáñez es un otorrinolaringólogo, o como se dice él, como se llama él, un otólogo, que se graduó en su momento en la Facultad de Medicina de Barcelona. Se especializó en otorrino tanto por la Universidad de Barcelona como por la de Ferrara en Italia y posteriormente amplió su especialización en otología y otoneurocirugía en el Instituto de Los Ángeles y en el Oklahoma Medical Center. Fue jefe de sección de otología en hospitales públicos y premio de honor en la Academia Norteamericana de Otorrinolaringología. El currículum que les voy a presentar es muy esquemático, porque si me extiendo hablaría yo más de lo que va a hablar él, porque es un currículum increíble. Fue profesor de cursos en la Academia Norteamericana de Otorrinolaringología y pionero en España en los implantes cocleares, hasta pionero, y llegó a realizar, lleva realizado del orden de los 140 implantes. Se dice pronto. Fue presidente del V Congreso Internacional de conferencias sobre los esvanomas vestibulares. Ha sido ya codirector de 55 cursos de endoscopia rinusaulinar. Ha publicado más de 200 trabajos sobre la especialidad. Ha sido director de unos 140 cursos de microcirugía del oído y disección de hueso temporal. O sea, es una auténtica autoridad en este campo. Y finalmente, y antes de darle la palabra, aparte de todo esto, le he pedido permiso para comunicarlo. Mientras se graduaba en la Facultad de Medicina de Barcelona, fue miembro de componente de la Tuna Universitaria de la Facultad de Medicina, donde, entre otras cosas, tocaba la guitarra. Doctor García, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a tothom. Gràcies per la invitació, gràcies Antonio, gràcies a la academia. Yo me he dicho que haga una exposición que no sea seria, que sea entretenida, y por tanto lo que he hecho, aparte de contaros un poco las cosas serias del oído y las enfermedades más frecuentes, alguna anécdota que me ha pasado en la vida, que algunas tienen su gracia. Vamos a empezar ahora. Este es mi padre y mi hermano. A mi hermano lo perdimos, era jefe de servicio de otorrino en la FE en Valencia, y lo perdimos muy temprano por un accidente, desgraciadamente. Aquí estamos las tres generaciones, mi hijo, mi padre y yo. Fue la primera vez que tres generaciones juntas presentan en un congreso sus trabajos, en Argentina en el 93. Este es actualmente el instituto actual. Fijaros que tenemos ahora 12 o 13 médicos y la mayoría veis que son mujeres, como es la tendencia habitual en estos momentos. Esto es el instituto, el quirófano, aquí interviniendo mi hijo. ¿Y cómo empezó todo? Pues empezó en el año 45. En el año 45, mi padre, que es este señor que va con el paraguas y la maletita a Nueva York, había leído que había una intervención que curaba a los sordos, y bueno, lo que se podía leer entonces, que eran revistas enviadas por amigos, porque no había ningún tipo de comunicación. Entonces cogió sus cosas y se fue 3 meses a Nueva York. 3 meses en Nueva York, que en aquella época costaban un dineral. Luego supimos que tuvo que pedir dinero para poder ir, pero bueno, eso fue su comienzo sobre la cirugía del oído, y fue el primero que intervino en España sordos otosclerosos. Sí, la sordera más frecuente que hay en esos momentos, pues empezó a hacerla aquí en España. No funciona. Ahora, vale.
Bueno, eso era mi pequeño currículum, que ya lo ha explicado el doctor Fons, Facultad de Medicina de Barcelona, luego con mi padre, luego en Italia, luego en Los Ángeles, y entonces ya de autocirujano en Vallebrón, en Belviche, y en Can Rotí, que Can Rotí lo pongo porque realmente cuando me lo abrieron y me dijeron de que fuese ya, estuve como 5 años esperando la apertura, pues ya no pude ir. Luego en el instituto lo abrimos en el 83 y la fundación, que ahora os explicaré por qué la hicimos, en el 96. Y esto lo quería poner porque este señor que está aquí con la linternita, esta florecita, es el otólogo más importante del mundo que nunca ha habido. Es el doctor William House, el creador de la autoneurocirugía, una unión entre la otología y la neurocirugía, y cualquier persona que en aquel momento quisiese hacer algo tenía que pasar por su centro, por su instituto. Yo pasé el año 70 con él, o 69, y después ya cuando vinimos aquí, a mí me incorporé a Belviche, luego al Vallebrón y Belviche, y luego inauguramos el instituto en el año 83, que es cuando me llamaron para ir a Can Rotí, y ya les ofrecí hacer media jornada, me dijeron que no podía, que tenía que ser entera, y ya no pude ir. En el 96 fundamos la Fundación Otología García Yance. ¿Y por qué la fundamos? Pues la fundamos, he tocado algo que no debía. Ya se ha ido, vale. La fundamos. Bueno, esto es una cosa muy importante porque son los cursos que hacemos de disección temporal. ¿Cómo se aprende a operar un oído? Pues es muy difícil porque, y más lo era antes, que antes no había ni cámaras, ni vídeos, ni ningún tipo de aparataje que nos permitiese ver una operación microscópica a través del microscopio que está el cirujano. Entonces empezamos a hacer cursos de microcirugía del oído y disección del hueso temporal. Entonces montamos un laboratorio con 24 puestos para que cada persona que viniese al curso es como si operase, le damos un hueso temporal, un microscopio, un material de quirúrgico, y así aprendían a manejarse en la cirugía del oído, si no era imposible. Arriba tenemos el primero, la foto es blanco y negro todavía, y actualmente como está en este momento el laboratorio. Una aportación que hice como estudiante. Yo me gustó mucho la fotografía. Conocí a un técnico de Barcelona, el señor Esteban, que estaba en la Plaza Real, y estaba empeñado en hacer algo para poder filmar las operaciones a través del microscopio. No lo había entonces, o había unas cámaras enormes que era imposible trabajar con ellas, y entonces me ocurrió adaptar una cámara Super 8 al microscopio. Fue el primer sistema en el mundo que hubo para captar imágenes a través del microscopio en Super 8. De hecho, durante 2 años no hubo otro sistema en el mundo, y pasa que, como siempre, los médicos somos muy mal negociantes y no ganamos dinero con esto. Pero bueno, fue una aportación importante. El sonido. Cuando nacemos, oímos, pero oímos ruido simplemente, no entendemos palabras. Entonces nuestro cerebro se va a ir adaptando y va a empezar a aprender una audición y un lenguaje. Los órganos de sentidos son 5, el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído. Yo me voy a referir solamente al oído y a la vista. ¿Qué crees que es mejor, ser ciego o ser sordo? Pues lógicamente para los ciegos es el sordo y para los sordos es el ciego. Pero yo, si tuviese alguno de estos dos problemas, preferiría ser sordo que no ciego. Porque además hoy día la sordera se puede corregir en casi todos los casos. El sonido entra a través del oído. Esto marcaba algo, ¿verdad? No era esto, perdón, que me estoy yendo con las manos. El conducto auditivo interno mueve el tímpano, huesecillos, y estimula la cóclea. Aquí en la cóclea se integra y cada nervio, cada terminación coclear va a estimular una parte de nuestro cerebro que corresponde al centro auditivo. Pero solamente ocupa un 2% de la masa corporal, y aunque hay 100 millones de neuronas, solamente 20.000 neuronas corresponden a la audición, a la cóclea. Es una enfermedad invisible, por eso es fácil ignorarla.
El sordo tampoco quiere hacerse evidente, tampoco quiere que la gente sepa que es sordo y por tanto muchas veces lo ocultan. Hay muchos sordos en el mundo, 430 millones, eso es la última estudio que se hizo, pero se piensa que en el 2050 habrá 700 millones de personas sordas en todo el mundo. Es decir, que en España el 30% de la población presenta algún trastorno de la audición. Un cuarto de la población de más de 60 años sufre pérdida auditiva, de los 75 ahí vamos a la mitad de las personas, y con 85, 4 de cada 5 tendrán problemas auditivos. Posiblemente alguno de los que está en la sala tendrá algún problema y quizá alguno lleve audífonos seguramente. Si es la enfermedad crónica más frecuente después de la hipertensión y de la artritis. Hablamos de la contaminación ambiental, por el agua, por el suelo, de la atmosférica, pero no nos olvidamos de la acústica. La acústica es muy importante. Fijaros en Barcelona, por ejemplo, los decibelios que tenemos en todas estas zonas coloreadas. El ruido normal es unos 55 decibelios. Cuando vamos ya a una calle empieza a 60, 65. Las zonas coloreadas son ya totalmente perniciosas para la salud auditiva. Y eso solamente por el tráfico y por el ruido de la ciudad. ¿Qué nos da la contaminación acústica? Pues trastornos del comportamiento, por supuesto, alteraciones auditivas, por supuesto, que vamos a ver cómo la resolvemos, porque tenemos mucha contaminación. Fijaros que en el nivel normal son 60 decibelios lo que tenemos, pero si entramos ya en el metro, electrodomésticos, música, avión, ya sube tremendamente. Y pensar que el trauma acústico se realiza ya solamente con 80 decibelios. Esto es la audiometría, para los que no estéis familiarizados con esto. Esto es el oído derecho, el rojo, y este es el oído izquierdo. ¿Qué pasa cuando hay un ruido traumático que nos daña el oído? Pues que hay una caída en la frecuencia 4000 y luego sube en 8000. Esto es muy característico de trauma acústico. Si veis alguna imagen como esta, es un trauma acústico clarísimo que va a ser de muy difícil solución. El trauma acústico no solamente produce sordera, produce también acúfenos, y los acúfenos son muy molestos, mucha gente los padece, y la verdad es que son tremendamente molestos para la persona, porque crea situaciones muy molestas. Hay 300 millones de personas que tienen tinnitus en el mundo, y se estima que el 15% de los europeos también tiene tinnitus. Y lo raro es que esto provoca, aparte de los ruidos en sí, taquicardias, sorderas, pérdidas auditivas, insomnio, agresión, irritabilidad, zumbidos, estrés, alteraciones del sueño. Va muy ligado a al carácter del paciente. Pacientes que son muy relajados, muy tranquilos, tienen menos posibilidades de tener acúfenos o ruidos que las personas que son nerviosas, personas que están estresadas. Hay muchas veces que cuando viene a traer acúfeno, que no hay un tratamiento específico, que nos diga hacemos esto y lo quitamos, les decimos, es nervioso, relájese, tome algo, cuide, no exponerse a ruidos intensos, no tome estimulantes, no tome mucho café. Hay un paciente, por ejemplo, que ha venido con ruidos intensísimos, molestos, y le preguntamos, ¿cuánto café toma al día? Pues 5 cafés. Pues quítese 4 por lo menos, y con esos 4 cafés fuera, esa persona casi desaparece de sus acúfenos. Influye muchísimo la irritabilidad, la excitabilidad, el estrés, los nervios, para que el acúfeno sea más molesto y más importante. Y realmente es que no hay ningún tipo de tratamiento que sea, hagamos esto y el acúfeno va a desaparecer, no. Hay muchos tipos de tratamientos, ninguno es definitivo, pero bueno, podemos normalmente mejorarlos en algunos casos, en otros no. Normalmente con un poquito de relajación del paciente, con eliminar los problemas de estrés y con algún tratamiento médico, pero ninguno es definitivo y ninguno es total. La hipoacusia empieza, hemos dicho, a partir de los 60 años. Tenemos, por ejemplo, esta curva auditiva que veis que baja ya en los agudos, muchísimo en los dos oídos. Pues si miráis seguramente los que tengáis más de 60 años tendréis algo parecido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues colocar audífonos, ¿no? No hay otra alternativa en muchos casos, en otros sí que luego explicaré. Audífonos hay de muchos tipos, buenos, bonitos, caros, baratos. A mí cuando me preguntan, ¿y qué marca es mejor? Yo le digo, no, las marcas buenas son todas buenas.
tiene que hacer un estudio y que le adapten el audífono que más vaya con su tipo de pérdida auditiva. Y así es, hay que buscar lo que a uno le vaya bien, porque ya ven que las señoras, por ejemplo, buscan el pequeñito que no se vea, en fin, no hay que pensar en que sea bonito, barato, que no se vea o que se vea, hay que pensar en el que a uno le vaya bien. Y esto, un estudio bien hecho en el médico, en la casa de audífonos, pues puede darle una buena situación, un buen resultado. Hasta Trump lleva audífono, aunque no lo enseña nunca. Hay una cosa que les quiero acotar. En el año 2006, mi hijo, el doctor García Ibáñez, puso en España el primer audífono implantable. Y se pusieron, no llegó al centenar. Era un audífono que iba totalmente bajo la piel, que estimulaba los huesecillos del oído y para que ya pasaba la cóclea amplificaba el sonido. Para cargarlo tenía esto que iba bajo la piel, por la noche el paciente se ponía un cargador y al día siguiente tenía audífono para todo el día. ¿Y qué pasó con esto? Pues que de repente dejaron de hacerlos, aludiendo a problemas técnicos. Y mi personal impresión no es esa, mi personal impresión es que si a un paciente le colocas un audífono que pudiese irse cargando y regulando cada año, amplificando cada año más con una simple manipulación externa, no venderían tantos audífonos. O sea, la industria de los audífonos es multimillonaria, es increíble. Facturan miles de millones. Y para mí no ha sido los problemas que causó este aparato, que funcionó en casi todos los pacientes, ha sido la pérdida de dinero que supondría para las casas que fabrican audífonos. Eso no lo dicen, pero ha sido así. Los niños, hay que saber que 1 de cada 1000 niños nace con sordera y que 3 de cada 1000 niños adquieren sordera durante la infancia. Luego hablaremos un poquito también de la exploración del niño, a veces es difícil, sobre todo cuando son bebés, porque no sabemos la audición realmente que tienen. Nos fiamos de lo que nos dice la familia, parece que está ido, que el niño no contesta, y podemos hacer una observación del oído externamente. Y luego hay aparatos potenciales auditivos que nos dicen el grado de audición que tiene el niño y qué solución podemos darle. Esto es un tímpano normal. Vamos a hablar muy poquito de medicina, pero para que veáis lo que es un tímpano. Tímpano totalmente normal, precioso, limpio. Eso es que se ve en el centro, es el martillo, perdón. Esto es el mango del martillo. Y lo de arriba ya es membrana timpánica. En cambio, en este caso hay alteraciones. Veis que hay más arrugas, que ahí está plegado, que hay una ocupación de mucosidad dentro del oído y que está retraído. Esta es la otitis más frecuente de los niños, es la otitis seromucosa que se llama. Entonces, normalmente hay que hacer tratamientos médicos, pero si el tratamiento médico no es efectivo, tenemos que ir a poner un drenaje timpánico. Es muy frecuente en los niños que se tengan que operar de drenaje timpánico, aspirar la mucosidad y poner un tubito de ventilación. ¿Por qué? Porque si no se pone, se vuelve a reformar la mucosidad. El tubito normalmente se expulsa, en algún caso hay que repetirlo, porque esto depende de la función tubárica del niño, es decir, cómo funciona su ventilación nasal hacia el oído. Aquí tenemos perforaciones timpánicas, que estas se pueden reparar con cirugía, es esto, es esto. Esta perforación timpánica puede llevar a una cosa que se llama colesteatoma, que es una lesión progresiva de epitelial que va destruyendo el hueso del oído, va destruyéndolo y produce ya supuraciones, destrucción del hueso temporal y que requiere siempre la cirugía, siempre sea a la edad que sea. Cuando reconstruimos el oído usamos muchas prótesis, hay muchísimos tipos de prótesis. Para reconstruir la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, aquí hay unas cuantas. Esta la he puesto porque la diseñé yo hace bastantes años, ya la prótesis que llamamos universal. ¿Qué es esta? ¿Por qué la llamamos universal? Porque lo que pretendemos es hacer una prótesis que sirviese para todo tipo de situaciones. Faltase el yunque, faltase el martillo, faltase el estribo, y realmente tuvo un éxito tremendo, pero el enorme costo de construcción hizo que al final no se fabricara y se optase por las prótesis individuales para cada caso de cada patología. Vamos a hablar un poco de la leptosclerosis. ¿Por qué? Porque es la sordera más frecuente en el adulto, sobre todo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que hay una osificación del estribo, ¿veis aquí?
aquí las ramas del estribo se han bloqueado porque hay un crecimiento óseo a nivel de la base del estribo y afortunadamente tiene una solución hoy día muy buena, que es la estapedectomía. Se quita el estribo, se pone un injerto o se hace directamente una prótesis que va directamente a través de un agujerito, atravesando el estribo hacia el oído interno. Es la sordera más frecuente y la que más frecuente y mejor resultado da la cirugía. Se he puesto a este señor porque fue el que inventó esta técnica. Este John Shea, en el año 1956, se le ocurrió hacer esto. Se le ocurrió, a ver, el estribo está bloqueado, la audición no traspasa esta parte del oído, ¿por qué no quitamos el estribo y ponemos una prótesis que funcione como si fuese un estribo? Y así lo hizo. Este señor fue famosísimo en Estados Unidos, luego ya hubo mucha gente más que lo practicaba, pero en su época de famoso, pues fijaos lo que fue, ganar millones de dólares. Curiosamente, tenía una pantalla en el quirófano, y esto lo he visto, o sea, no me lo han contado, lo he visto, en el cual tenía la bolsa. Ganó tanto dinero que iba viendo la bolsa y desde la operación decía, compra esto, vende lo otro. O sea, americano total. Bueno, y luego se casó con Miss América, se divorció, se casó con Miss América, como hacen los americanos famosos, ¿no? Cambian de mujer enseguida. Y esta es una anécdota, como he dicho que quería contaros alguna anécdota que me ha pasado, pues he puesto esta. Esto es el sur de Italia, Sicilia, Palermo. Hubo un tiempo que, ahora todavía algunos, pero hubo un tiempo que operamos muchos italianos de autoesclerosis precisamente. No sé por qué se corrió la voz allí y nos venían cada semana varios. Entonces, uno de los días, después ya cuando los pacientes se habían ido, apareció en la clínica la policía con algunas personas del consulado italiano. Queremos ver a este señor si está aquí, tienen la foto, y os recordaba la foto. Bueno, pues sí, se operó precisamente ayer, se ha ido. Era el médico de Totò Riina, el mafioso más importante del sur de Italia. Menos mal que se había ido ya cuando vinieron, ¿verdad? Esto en azul tenemos marcados todos los sitios donde hemos dado, los miembros del instituto, hemos hecho conferencias por todo el mundo, como veis, en las partes azules. Y las rojas son donde hemos operado pacientes, sea de estos países o sea que han venido a operarse a España. Sí, hemos recorrido mucho mundo. A mí la gente me dice, caray, qué bien que has vivido todo el mundo. Pues mira, he vivido el mundo y no conozco nada, porque mi viaje ha sido ir y volver al día siguiente. Pero bueno, ha sido un periodo de vida muy importante. Y vamos a ver ahora qué otras enfermedades provocan sordera. Pues hay bastantes, pero las más importantes, las más conocidas, son estas que os voy a poner aquí. Por ejemplo, una patología muy grave, el neurinoma del acústico. Esta era una patología que antes era muy del neurocirujano, pero precisamente este señor que os marqué, el William House, que donde han estado todos los médicos que han querido aprender este tipo de cirugía, desarrolló estas técnicas para extirpar el neurinoma, que es un tumor benigno pero maligno por su localización. ¿Por qué es benigno? Pues porque es benigno micropatológicamente. Este es un tumor muy pequeñito aquí. Aquí habéis uno ya un poquito más grande. Y este ya es tremendo, tremendo, con una hipertensión ventricular tremenda. Este paciente puede morir en cualquier momento. Desgraciadamente, ya no se diagnostican tan tarde la mayoría de ellos, aunque todavía se diagnostican pequeños en esta fase, y podemos extirparlos por una vía autoneuroquirúrgica, salvando muchas veces la audición del paciente. Enfermedad de Meniere también provoca sordera. Paciente que se va quedando sordo, pero que tiene vértigos realmente invalidantes. Vértigos rotatorios generalmente, que vienen por crisis, por periodos, a veces por semanas, a veces por meses, pero que llega un momento que el paciente dice, no puedo vivir así. Entonces, ¿qué opción podemos darle? Tratamiento médico, muchas veces es efectivo, otras veces no, y entonces tenemos que recurrir a la cirugía. La cirugía, bueno, también hay los corticoides intratimpánicos que solucionan algunos de los problemas, o la gentamicina, pero la gentamicina lo que pasa es que también provoca una pérdida auditiva. Es un tipo de cirugía del saco linfático, neurotomía celular y la ventectomía. La ventectomía es la destrucción del oído. Nos tenemos el oído enfermo, se pierde la audición y el vértigo se va. Pero quizá la que más hemos hecho siempre ha sido esta, neurotomía vestibular.
Es una técnica que, aparte de quitar el vértigo, porque vamos a cortar el nervio del equilibrio, es decir, vamos a interrumpir como si fuese un cable eléctrico la conexión entre el cerebro y el órgano del oído. Vamos a eliminar el vértigo manteniendo la mayoría de las veces la audición. Aquí lo tenemos, esa es la imagen quirúrgica, ahí está el nervio facial y el nervio del equilibrio que vamos a cortar para quitar el vértigo del paciente. Es una técnica difícil, pero nosotros lo hicimos desde hace mucho tiempo ya, es una de las cosas que aprendimos en Los Ángeles con el Dr. House, y la verdad es que el resultado ha sido fantástico. Otra anécdota, se refiere también a ese tipo de intervención. A mí no me gusta operar nunca fuera de nuestros centros, pero hubo un médico colombiano, muy amigo, que se empeñó: oye, ven, que tengo un paciente de vértigo Meniere, que está desesperado, que quiere operarse, y al final accedí. Bueno, vi a la paciente, 20 años, y Sofía Loren era un poco con lo que era aquella mujer, espectacular, y los que la acompañaban eran dos hombretones, con chaqueta, corbata, y un bulto aquí bajo la chaqueta. Digo, estos son narcos de primera línea, como la operación vaya mal, ¿qué va a pasar aquí, no? Bueno, la operé, afortunadamente fue bien todo, y bueno, y nos fuimos todos contentos. Pero pasé unos momentos difíciles porque además fue una operación muy complicada, me corté toda la vida, que no era fácil localizar al nervio que había que cortar, y que entonces, bueno, me fue un rato incómodo, pero al final todo se arregló y todos contentos. Y vamos al implante coclear. Ha sido uno de los grandes inventos de los últimos años, porque son pacientes que no oyen nada, que no entienden las palabras y que pueden volver a oír con un implante coclear. Y también los niños que nacen sordos y a los cuales podemos adaptar un implante coclear y desarrollar una audición y un lenguaje, porque el niño, si no está escuchando, no puede desarrollar un lenguaje. Por tanto, son niños que van a ser sordomudos. Aquí hubo una lucha tremenda al principio. Cuando empezamos a hacer implante, el primer implante lo hicimos en España en el año, creo que fue el 80 por ahí, tuvimos mucha lucha con las asociaciones de sordomudos. Pero no solo aquí en España, lo vi en Francia, lo vi en Estados Unidos, acudían a los congresos, los sordomudos, y hablaban en contra del implante. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible que esta gente, sabiendo que a su hijo le podemos poner un implante y puede ser un niño normal y puede oír, vienen a hablar en contra del implante y que no era bueno y que era malo y que querían que no se hiciesen implantes? Situaciones violentas a veces, violentas. Y repito, no solamente en España, sino en muchos países. Al final se convencieron ya, vieron que el implante daba resultados buenos, actualmente muy buenos, y que un niño que estaba condenado a ser sordomudo toda su vida, pues era un niño normal. Esto fue cuando empezamos el primer implante. Fuimos pioneros también en España de ese tipo de cirugía. Al principio usamos un implante monocanal que se llama un solo electrodo, que es este que hay aquí. Este fue precisamente creado por la clínica House, donde estuve en Los Ángeles. No había mucha información, el coste de implante era muy caro, 500.000 pesetas entonces era mucho dinero, y los resultados eran mediocres. Luego ya apareció el implante multicanal. Bueno, este es el primer implante que se hizo en España. Este mequero un chico se llama Victoriano, que había perdido la audición por un traumatismo en ambos oídos, había quedado totalmente sordo. Después apareció el multicanal, que se llama un implante que llamo con muchos electrodos. ¿Qué quiere decir esto? Que el implante multicanal podía estimular muchas partes de la cóclea y diferenciar cada electrodo con una frecuencia determinada de la audición. Esto permitía que la audición fuese mucho más perfecta y que la audición de un implantado actualmente es casi como la de una persona normal. Esto lo presentamos en el Congreso de Santander en el año 90, presentamos los primeros resultados, y yo al final decía, he presentado una técnica puntera que va a ser sin duda obsoleta dentro de unos años, y la electrónica va a estar ligada a esta autología y a la aparición de nuevos sistemas que complementarán los límites de la medicina tradicional. Y así ha sido. El implante ha mejorado, la electrónica ha mejorado, y actualmente podemos decir que es una solución realmente importante para los pacientes. Este es el implante coclear, el actual más o menos. Esta es la parte que va afuera, que es como un audífono.
Esta es la parte que va introducida dentro de la cóclea, donde antes introducíamos un solo electrodo, un solo canal, ahora se introducían hasta 24 electrodos. Esta es la radiología de la imagen de la cóclea, que parece estar hecha para que se pongan implantes, por la forma, ¿no? Y un corte transversal. Los resultados al principio eran más pobres, eran oír ruidos, pero actualmente se puede conseguir una discriminación completa sin lectura labial. Y ha sido muy importante para los niños porque un niño nació sordo o estaba condenado a ser sordomudo si no se le colocaba un implante. Creamos la fundación. ¿Por qué? Pues porque había personas que no tenían capacidad económica para poner el implante. Y luego ya cuando empezaron a poner la seguridad social en España, pasamos el proyecto de la fundación a países subdesarrollados en los que la posibilidad de hacerlo era imposible por el coste que presenta, a pesar de que un implante actual vale 25.000 euros aproximadamente, es decir, que era inabordable y menos para estos países. Entonces mi hijo Luis, que es el que hace los implantes a través de la fundación, que cada año va a El Salvador, a Honduras, le preparan 8 o 10 niños, los implanta, se vuelve, nos llevamos también a la persona que tiene que adaptarlos luego va también la misma persona para empezar la reeducación con el implante, porque no es que se ponga el implante y el niño oiga, el niño tiene que aprender a oír, es que cuando nace, es decir, empieza a percibir sonidos y esos sonidos los tiene que interpretar como palabras. Requiere un tiempo de adaptación, pero claro, un niño implantado al año, 2 años, 3 años, que está condenado a ser sordomudo toda su vida, pues al cabo de un tiempo es un niño totalmente normal. Aquí está mi hijo operando en El Salvador. Países de pacientes donde se han implantado, estos de las banderas. Y vamos a acabar con esto. Y me diréis, ¿qué pinta aquí el Palacio de Bruselas en esto que estamos hablando hoy? Bueno, es una anécdota que para mí fue muy simpática y que os la quiero contar para terminar esta charla. Hace muchos años, porque entonces estaban reinando Balduino y Fabiola en Bélgica, pues me llamaron para una consulta médica. Entonces me esperaba en el aeropuerto el profesor de Bruselas, el profesor Marquet, que era el catedrático de allí, que el pobre iba enfermo, iba con un bastón, así, estaba muy mal, por eso se hizo esta consulta. Y bueno, iba todo contento, me levanto del avión y hago clac, y me quedé así, clavado totalmente. ¿Os podéis imaginar la entrada en el palacio cómo fue? Un chamberlain de 2 metros, Monsieur le docteur. Parecíamos más los enfermos que los médicos. Y fue muy gracioso porque después de la consulta nos invitaron a cenar y bueno, me vio así Balduino y me dijo, doctor, yo sé mucho de esto, así. Sí. Porque mire, yo he tenido problemas de espalda toda mi vida, pero al final me operé y ahora estoy bien. Pero me acuerdo que tenía que ir con una silla ortopédica para todos los días que iba a conferencias o a reuniones con mi silla ortopédica a rastras. Quítese la chaqueta. Me quito la chaqueta, pero me gesta. Túmbese ahí. Me tumba la alfombra del palacio, del comedor, y se me monta encima y empieza a darme masajes. Bueno, al cabo de un rato estaba yo que no podía más de dolor. ¿Qué? ¿Cómo va? Ahorita que voy a entrar bien, más eso fue suficiente. Al final me dejó, pero bueno, me hizo llevarme su silla ortopédica. O sea, me tuvo que llevar, además de sus masajes, una silla ortopédica de 20 kilos en el avión. Eso es como última anécdota que quería presentaros. Y muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar alguna cosa, pues encantado de contestar si puedo. Hola, ¿aló? ¿Ahora? Ah, perfecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, el doctor García le encantará aclarar cualquier duda. Nada, perfecto, lo han entendido todo muy bien. Por eso muy bien o nada. Mira, ahí hay uno. Venga. Los 2 planes. Nos conocemos hace muchos años. Muchos. ¿Cuántos pacientes crees que has operado, si es que lo puedes decir?
Yo creo que unos 25.000 aproximadamente. Sí. Y otra cosa, ¿los mafiosos te pagaron o no? Me pagó, pero me pagó el paciente. Si el otro no se me hubiese pagado. Sí. ¿Se ven tumores malignos? Se ven, pero muy pocos. Afortunadamente, los tumores más complicados. ¿De qué tipo de zonas? En cualquier parte del oído. Oído externo, oído interno. Los nervios ahí es muy poco frecuente, afortunadamente, porque son muy difíciles de resolver y generalmente con secuelas importantes para el paciente. Los tumores más frecuentes que operamos, así digamos difíciles, son los que he presentado en neurinomas, que estos son malignos. Son malignos por su situación, porque es una cirugía muy difícil, pero son benignos con sus características. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Quería consultarle. Yo a los 12 años me tuvieron... Ahora, a los 12 años me tuvieron que poner estreptomicina por un problema de laringe. Y siempre más noté un pitido en mis oídos. ¿Le ha quedado un pitido? Sí. ¿Y la audición? Mal, porque siempre oía ese. Ahora llevo audífonos. Normalmente esos procesos son difíciles de resolver, normalmente. Y lo más frecuente, lo más que podemos hacer casi seguro sería adaptación de audífono. Lo lleva ya. El audífono permite dos cosas, permite oír mejor, oír bien, y al mismo tiempo que se oye mejor, se atenúa el acúfeno, por lo menos mientras lo lleva. No creo que haya otra solución. Pero bueno, siquiera le veo, ¿eh? ¿Alguna otra duda? Es una oportunidad esta. Felicitarle por la conferencia, pero le quería preguntar, ¿los acúfenos, se sabe alguna causa, que haya causas, a lo mejor los antibióticos aminoglicósidos, pero ¿hay alguna causa que provoque los acúfenos? Causa, ¿Que se conozca? Hay muchas, pues enfermedades del oído interno, enfermedades del nervio, de la cóclea, y casi siempre van asociadas a situaciones de estrés, de nervios del paciente, casi siempre. Pero decir una causa que podamos hacer así y quitarla y solucionarla, no. Podemos dar ayudas, podemos mejorarlos. La utilización del audífono permite mejorar la audición y también atenuar el acúfeno. Pero si quitamos el acúfeno va a estar ahí siempre. No hay ninguna técnica que digamos, hacemos esto y se quita el audífono, no, el acúfeno, no. Puede haberse mejorías parciales, totales muy difícil. Bueno, la enfermedad de autoesclerosis que hemos operado, que se opera para la mejoría auditiva, también cursa con acúfenos. Y quizás esta es una de las veces que podemos actuar más sobre el acúfeno. Cuando operamos al paciente y le dolemos la audición, al mejorar la audición muchísimo, el acúfeno del paciente desaparece o se rebaja mucho. ¿Pero el mecanismo que provoca el acúfeno? ¿El mecanismo? Sí. ¿Es hipoxia? Es un daño coclear influenciado por muchísimos factores, que generalmente es el estrés, el nerviosismo, hay muchas cosas que influyen en el acúfeno. Por eso no hay ningún tratamiento realmente efectivo que se pueda hacer. Es decir, hago esto y me quito el acúfeno, puedes mejorarlo, en algunos casos puedes quitarlo, pero como no se conoce exactamente, se sabe que hay un daño del oído interno. Normalmente en el acúfeno hay una pérdida auditiva también, normalmente. Hay algunos casos que no. Entonces, tratando ese problema, podemos mejorar parcialmente el acúfeno. Pero hoy día es un síntoma que mundialmente es reconocido, muy grave, porque afecta a millones y millones de personas y que no tiene un tratamiento específico para quitarlo. Gracias. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por esta charla tan distendida, tan agradable y tan interesante. Yo le quería preguntar si en conducto auditivo externo le llegan los melanomas, porque yo soy dermatólogo y entonces, claro, nosotros vemos muchos melanomas en pabellón auricular o los carcinomas vasocelulares fundamentalmente, pero no es una exploración, lo que podríamos ver de la parte que es fuera del pabellón,
no entra dentro de la rutina de la exploración del dermatólogo. Y yo siempre me quedo con la duda que seguro que se nos escapan cosas y no sé si les llegan o para ustedes es un hallazgo casual. No, afortunadamente es muy difícil que haya melanoma en el conducto auditivo externo, muy difícil. Normalmente son externos todos, si bien los tratáis vosotros, sí, sí. Pero dentro del conducto yo quiero recordar que no he visto ningún melanoma. Bueno, pues me alegro muchísimo, gracias. Perdón, tengo para leer unas preguntas que están entrando por aquí. ¿Tengo que ir ahí o me quedo aquí? No sé si así te entran o no. Sí. Doctora Pulido, felicitar por esta charla y este repaso de las sorderas. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tengo que apretar algo? La doctora Pulido es una gran otorrinolaringóloga de Barcelona, su padre lo era ya. Y nada, muchas gracias, Victoria, por tu comentario. La sordera por anorexia neonatal se puede tener solución. Normalmente es muy difícil, porque suele afectar al oído interno y, por tanto, es muy difícil que se pueda solucionar. Ramón Lucas, gracias por la charla. Pienso que puede existir en el futuro una solución para la sordera neurosensorial que no sean audífonos. Lo dudo mucho. Lo que más se acerca a esto es el implante coclear. El implante coclear es también un audífono, por tanto, difícilmente, ya que hay unas células nerviosas en la cóclea que están degeneradas, que están dañadas, y si no se estimulan y se amplifican de alguna forma artificial, no puede tener una solución. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna concreción añadida? ¿Ha sido muy claro o no ha entendido nada? Muchas gracias, es muy interesante, felicidades. Y perdón por no haber leído el currículum entero, pero es que habría ocupado más tiempo que la conferencia. Pues yo te he traído lo que tenía a mano y has cogido lo que podías. Gracias a ti por la invitación, gracias al Colegio de Médicos por la invitación. Una cosa sí quería decir, esto es meterme un poquito más en política, pero bueno. No, venga. O sea, nos quejamos de que los médicos se nos van fuera, que los formamos en España, les pagamos la formación y que luego se van a otros países a trabajar porque aquí no encuentran trabajo o que el trabajo aquí les pagan míseramente. ¿Qué solución hay? Estaría muy clara la solución. Páguenles mejor, señores. ¿Cómo puede ser que un médico que ha pasado 10 o 15 años estudiando sea pagado igual que un camarero? Con mucho respeto para los camareros. Esto es totalmente inconcebible. Y, lógicamente, si esto no se arregla, los médicos se seguirán marchando fuera del país. De todas formas, le tengo que decir que el estudio, estoy en la Junta del Colegio de Médicos y se revisa periódica y de manera exhaustiva el número de colegiados y la evolución de los mismos. Ahora somos 41.050 colegiados en el Colegio de Barcelona. Y le tengo que decir que no es tan importante como se dice el número de médicos españoles formados aquí que se van fuera. Se dice mucho, hay mucha tradición en decirlo, pero son pocos los que se van. Aquí lo que ocurre es que las necesidades son más importantes que el número de médicos que tenemos. El problema es que estamos solicitando, tanto Colegio de Médicos como Generalidad, Departamento de Sanidad, el poder intervenir en el número de plazas de MIR en la convocatoria. Y otro gran problema que tenemos, que es que se contratan médicos de fuera, sobre todo extracomunitarios de Sudamérica, y los diplomas y nombramientos de especialidades que traen son muchas veces fraudulentos. Y esto se hace exactamente en el Ministerio de Sanidad y aquí no se puede intervenir. Pero repito, amigo García Báñez, que es menos importante de lo que se dice el número de médicos españoles formados, que estoy de acuerdo, que nos cuesta una fortuna. Un médico formado hasta los 30, 32 años, no realmente un médico actualmente pues, con capacidad de resolver problemas serios. Entonces, que se nos vaya es un gasto impresionante que se aprovecha a otro. Esto es un mal negocio tremendo. Pero el número no es tan importante como se dice. Esto está muy controlado en el colegio. Para el médico es un drama que después de 10 o 15 años de estudiar como un negro, les pague 1.500 euros al mes. Esto es dramático, ¿no? Se revisaron los sueldos, da vergüenza decirlo. Un médico adjunto
tienen sueldos sin guardias que no llegan a los 40.000 euros al año. En Francia el mismo son 85.000 euros al año. Y en Alemania son 160.000 euros al año. Esta es la diferencia que hay. Bueno, ahí tienen que actuar los políticos, no los médicos solamente. Y ahora el Ministerio están hablando, yo he leído noticias, de que cuando los residentes, cuando acaben y si quieren trabajar en la pública, estarán obligados a trabajar 5 años y totalmente incompatible con la privada. Eso es una política muy sudamericana de algunos países sudamericanos y para mí no es buena. Claro que no, en absoluto, en absoluto. No sé si ha sido un globo sonda o si realmente van por este camino. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por esta atención. Gracias a todos.